Ok, aquí está. Muy bien. Tuvimos una pequeña desconexión, pero ya estamos de regreso en Facebook Live. Muy bien. Aquí hay unas láminas y vamos a comenzar, si es que han seguido los shows de Maxioma, siempre comenzamos con la parte de definiciones. Es muy importante saber de qué se trata. No quiere decir que las definiciones que utilizamos aquí están escritas en piedra y que nosotros poseemos la verdad. No, simplemente es para poner en claro más o menos de qué es lo que estamos hablando. Hay muchas definiciones, sobre todo de estos conceptos de las emociones y pensamientos que en ciertos contextos son subjetivos y se respeta lo que cada uno pueda pensar o sentir, no obstante, para tener un piso de trabajo y tener, digamos, los mismos conceptos y poderlos manejar y ver de diferentes maneras, es muy importante que definamos. En este caso vamos a comenzar con la definición de miedo y hemos desglosado la definición, usualmente son un poco largas, es una emoción desagradable, está, digamos, gestionada por el sistema nervioso simpático que nos ayuda a estar en calma o a activarnos dependiendo el contexto. Se provoca básicamente por dos grandes áreas, si pudiera agruparlas, por peligros presentes y reales, ¿no? Entonces, si tiembla, pues obviamente ese es un peligro real y presente en ese momento y entonces nuestro cuerpo va a indicar que tenemos que hacer algo. De hecho, no nos permite mucho pensar cuando tenemos miedo, sino simplemente nos invita a actuar de alguna manera para alejarlos o solucionar el problema que estamos percibiendo o presentando más bien. Y la segunda parte, otro grupo, es un peligro percibido, pero también real. ¿Ok? Cuando digo real, quiere decir que cada uno de nosotros va a pensar y sentir algo en relación a algo que pueda afectar nuestro bienestar. Y aunque puede ser, no es presente ese peligro, sí puede ser potencial, ¿no? Y obviamente es real. Cuando, por ejemplo, no sé, por alguna razón alguien te quiere hacer daño y tienes información fidedigna, evidencia que esa persona te quiere hacer daño, pues seguramente vas a sentir la emoción del miedo. Aunque no ha pasado eso, vas a hacer algo para alejarte o solucionar el problema de esta persona que te quiere hacer daño, ¿ok? ¿Cuáles son nuestras reacciones? Pues podemos pelear, huir, ¿no? Si en el caso del temblor, o quedarse quieto, esperando quizá que pase el peligro y que no seas descubierto o descubierta. Todas esas tres opciones que tenemos que son tradicionales implica una acción, aunque nos quedemos quietos, esto es una acción. Todo esto fue obtenido de Wikipedia. Hay muchas otras definiciones. Yo te invito a que tú busques y que encuentres una que te haga sentido a ti para ir entendiendo de dónde viene el miedo. Algunas personas, psicólogos, líderes de pensamiento ponen el miedo como em, una emoción básica y de ahí salen otras. Ahorita vamos a hablar de la ansiedad. Hemos visto otros estudios donde el miedo no es una emoción básica y que depende del contexto para que se manifieste de una u otra manera. Hay muchas, digamos, aristas de cómo ver el miedo y obviamente dependiendo del contexto. Ahorita vamos a ver cómo se manifiesta, por ejemplo, a nivel individual o en equipos de trabajo. La siguiente lámina, vamos a hablar ahora de la ansiedad. Está muy relacionada, ¿no? A veces se confunde. Una de las grandes o principales diferencias es que, como dice allá abajo, estrechamente relacionado con el miedo, que es una respuesta a una amenaza inmediata real o percibida. La ansiedad implica la expectativa de una amenaza futura y esa es la enorme diferencia. Uno espera a una amenaza futura. ¿Y dónde está esa amenaza usualmente en la mente? Claro, puede haber ansiedades sobre amenazas que van a ser reales. Imagínense que, no sé, un país declara la guerra donde tú vives, ¿no? Eso es una amenaza real, pero quizá ahí empecemos en esta frontera entre el miedo y la ansiedad. En este caso, la ansiedad
nos provoca un comportamiento repetitivo y errático, ¿no? Nos invita a distanciarnos a veces de otros o del peligro que estamos esperando o percibiendo o imaginándonos. Y obviamente a veces tenemos estallidos emocionales acerca de lo que nosotros creemos que puede pasar. Entonces, hemos hablado mucho de la ansiedad debido a la pandemia, donde algunos han sido contagiados, otros no. Los que ya fueron contagiados y la pasaron mal, pues puede ser que presenten esta eh, condición de ansiedad, puesto que temen por ser contagiadas o contagiados nuevamente. Hay que estar muy claros en esto, puesto que a veces la ansiedad no nos invita mucho a tomar acción a diferencia del miedo, donde parece que eh, percibimos o presentamos o estamos presentes frente a un peligro que nos invita obviamente a tomar acción. A diferencia, dentro de lo que yo he visto, la ansiedad no nos invita mucho a tomar acción y como que estamos temiendo, ¿no? Por decirlo así, de este pensamiento que tenemos que todavía no sucede o que sucedió, ¿no? Y justamente de esto vamos a hablar después, cómo estos elementos que estoy mencionando, como el pasado, el presente y estas percepciones que parecen no totalmente reales para todos, son reales para las personas que sí lo están pensando, pero que no nos sirve para situarnos en el presente y entonces sí tomar acción. ¿Ok? Vamos ahora a revisar cuáles son los tipos de miedo. Hay muchísimos tipos de miedo, pero para pues enfocarnos en miedos individuales y equipos de trabajo, hemos utilizado la experiencia que hemos generado aquí en Maxioma para indicar estos tipos de miedo, los principales tipos de miedo. Pérdidas, enfrentarse a algo difícil que puede ser un reto, ¿no? Incertidumbre, el cambio o simplemente la naturaleza de la vida, y fallar o fracasar, ¿no? Ahora, cada uno de estos, que yo creo que en estos cuatro podemos incluir a cualquier otro tipo de miedo, se manifiesta o lo vivimos obviamente de manera diferente si estamos solos, ¿no? Un contexto individual o estamos en un equipo de trabajo. En la parte individual vamos a ver cómo estos miedos se manifiestan, ¿no? Si tenemos miedo a la pérdida, pues en el peor de los casos creo que podemos perder materiales y claro que en el peor de los casos a nivel individual podemos perder nuestra vida, pero más allá de eso a nivel individual y poniendo obviamente el gran valor que tiene la vida, lo que único que podemos perder es material. Todo lo demás, ¿no? Los retos que tenemos en la vida todos tienen solución. Y de esto hablamos muy bien cuando hablamos de la mentalidad de crecimiento o la mentalidad fija. Cómo nosotros nos aproximamos al mundo pensando que las cosas, algunas personas pueden pensar que algunas cosas no tienen solución. Y ahí estoy de acuerdo si estamos hablando solamente de la muerte. Todo lo demás tiene solución, sabiendo obviamente que algunas cosas tenemos control o influencia y otras no. Hay que tener madurez para tener esa distinción y entonces saber que en el peor de los casos perdemos cosas materiales, nada más. A nivel de enfrentarnos a algo difícil, ¿qué es lo peor que pueda pasar, no? Am, Hay algo difícil y me doy cuenta que no lo sé, ¿no? Y entonces confirmo cuáles son el nivel o falta de habilidades que yo tengo. Eso a veces nos provoca miedo puesto que hemos creado una identidad diferente y al vernos pues reflejado nuestras fallas, ¿no? Nuestras faltas de habilidades, de experiencia, pues obviamente no nos gusta, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, como dice ahí, bueno, pues hay que aprender algo nuevo. Claro que va a depender de tu tipo de mentalidad para tomar esto de manera abierta y quizá con gusto o lo puedes tomar de manera pues negativa y quizás te alejes del problema y no lo resuelvas. En el caso del miedo, de la incertidumbre, del cambio constante de la vida que nos afecta a todos, aquí nos damos cuenta, o lo peor que pueda pasar es no tener saber o conocer lo necesario para resolver ese cambio que ha ocurrido que no lo estábamos planeando. ¿Ok? ¿Y qué es lo que podríamos hacer? Pues adecuarse al cambio,
¿no? Sabiendo que esto va a cambiar, que aquello que ha sido puesto fijo en nuestra mente, como puede ser el clima o la seguridad de vivir en este planeta, o los niveles económicos o financieros donde vives, o cualquier otra cosa que tú crees que siempre es fija, inclusive tu vida, pues sabemos, y gracias a esta pandemia nos lo ha recordado, que todo cambia y que un día todo va a acabar para ti, ¿no? El día de la muerte. Y la muerte, pues, está allá afuera esperando, ¿no? Entonces, adecuarse al cambio es también abrazar al miedo más grande que supuestamente tenemos, que es la muerte, sabiendo que un día va a ocurrir. Y finalmente, el miedo a fallar, a fracasar, ¿no? Aquí lo peor que puede pasar es que te das cuenta de tu desempeño, tu nivel de habilidad. ¿Qué podemos hacer? Aprender de la experiencia, ¿no? Porque si fue una experiencia muy negativa, esa falla, ese fracaso, bueno, pues aprender para que eso no vuelva a suceder, ¿no? Sobre todo si impactamos a alguien negativamente y eso nos obliga a actualizar nuestra identidad, saber más acerca de quién somos, qué es lo que sí podemos hacer o queremos hacer y qué es lo que no podemos hacer o no queremos hacer, ¿no? Y esta distancia que hay entre estas dos, pues simplemente es el camino del aprendizaje y de compartir. Este es el contexto individual y todos tenemos algo de esto. A lo mejor tú has pensado en otro miedo, pero casi todo, ¿no? Se puede incluir aquí. Es muy importante que tengamos claro cuáles son las consecuencias de que sí ocurra o no ocurra lo que pensamos que puede ocurrir, ¿no? Pensamos que podemos perder algo, inclusive la vida, pensamos que nos podemos enfrentar a algo sumamente difícil y quizás no lo logremos o que tengamos que esforzarnos muchísimo para lograrlo, que nos enfrentemos a un cambio no planeado y que realmente no tiene solución y no tenemos control sobre ello y que fallemos o fracasemos a pesar de tener los recursos, ¿no? Y que aprendamos de esa experiencia para entonces crecer y ser diferentes o mejores en el futuro. A nivel social, esto cambia un poco y vamos a ver qué ocurre en el nivel social. En el peor de los casos, cuando hay una pérdida social, pues se pierde esa relación, realmente no hay mucho que hacer, ¿no? Es lo que les decía antes acerca de la incertidumbre o el cambio de la vida. Pensamos que nuestras personas queridas, amigos, compañeros, la comunidad en sí siempre va a estar ahí, pero un día alguien se va y hay que abrazar esto y quizás tomarlo diferente, positivo, de una manera ventajosa, aprovechando entonces las relaciones que tenemos y fortaleciéndolas, sabiendo que algún día se van a ir. Cuando un grupo se enfrenta a algo muy difícil, ¿no? Confirmamos entonces cuáles son la falta de nuestros recursos. Voy a recurrir otra vez al tema de la pandemia, que es muy trillado, pero creo que es un súper aprendizaje, puesto que cuando la pandemia crece a nivel global, cada país empieza a gestionarla de manera distinta, ¿no? Ya sea por su cultura, pero sobre todo por sus recursos. Si se acuerdan, Latinoamérica, México, veíamos un poco de lejos lo que sucedía en Estados Unidos, en Europa, y decíamos, pobres aquellos, ¿no? Fíjate cómo están sufriendo. Y después México, como lo vimos en otras sesiones, está entre los países con mayores contagios, mayores muertes, ¿no? De manera absoluta y relativa. Y puede ser que no tuvimos los recursos necesarios o si los tuvimos no supimos aprovecharlos o no supimos comportarnos como sociedad, no supimos apoyarnos, no supimos eh, pues generar una mayor conciencia de lo que estaba ocurriendo. Y eso es simplemente una confirmación de falta de algo. Esperemos que podamos ayer haber aprendido como sociedad para entonces, seguramente va a haber otro problema que no enfrentemos y tengamos mejor gestión de recursos. Y si de plano no podemos enfrentar algo difícil, pues no hay problema, hay que pedir ayuda, ¿no? Esto estoy hablando a nivel país y que creo que lo hemos pedido, pero si estás en un equipo de trabajo donde el equipo se está enfrentando a algo difícil y no está llegando a lograr lo que debe de lograr, pues, ¿cuál es el problema de pedir ayuda?
¿no? Ayuda a otro equipo o a alguien, ¿no? Dentro de la misma organización o fuera. El objetivo es cumplir el objetivo y no debe haber ninguna vergüenza con pedir ayuda, ¿no? En la parte de el miedo de la incertidumbre, del cambio constante. Es curioso porque a veces vemos que el cambio afecta a unos y a otros no. Y si vemos esto de lejos, decimos, híjole, yo prefiero estar en este grupo que no ha sido afectado. Parece que hay grupos que son los que tienen la suerte o que son los correctos, ¿no? Y a veces pensamos, como dice ahí, no pertenecer al grupo correcto. Parece que cuando hay un cambio negativo, ¿no? Solo le pasa a algunos y a otros no. Y esa diferencia es que unos tienen el talento, la suerte y otros no, lo cual están totalmente equivocados. Creo que de regreso al tema de pandemia nos afectó a todos, no hay grupos de buena suerte ni nada. Creo que tiene que ver mucho con lo que hablaba antes acerca de la gestión de recursos, tomar decisiones y acciones. Y si alguien, pues, ha sido afectado por un cambio no planeado, pues hay que aceptar a todos como son y ofrecer ayuda si es que se puede ofrecer ayuda. Finalmente, como grupo, cuando fallamos o fracasamos, mostramos, ¿no? Nuestras habilidades a otros, ¿no? A lo mejor tú fallas dentro de tu grupo y te sientes avergonzado puesto que te has puesto en evidencia. Le has dicho a todos, no sé hacer esto, no lo he podido hacer bien o correctamente. Bienvenido al mundo, así somos todos, ¿no? Creo que va a depender de la compasión de los demás, ¿no? Si es que hay compasión en ese grupo, para que te acojan o acojan a otro que ha fallado o ha fracasado en el grupo y recuperar esa relación. Vamos a hablar después acerca de qué es lo que pasa cuando alguien falla en un grupo. Compartir la experiencia, ¿no? A otros, aprender de ella y actualizar, obviamente, la identidad grupal, puesto que hemos fallado, ¿no? Nos hemos dado cuenta qué es lo que sí podemos hacer, hemos aprendido y de ahí para adelante. Ok, finalmente se ve más o menos así. Y todos tenemos miedos, ¿no? Creo yo que la mayoría am, no son reales. Y voy a explicar por qué después. Pero es una realidad que todos tenemos miedo, a nivel individual, a nivel social. Y si eso lo tenemos y lo plantamos en la mesa de trabajo comunitaria, nos vamos a aceptar mejor y nos vamos a ayudar muchísimo mejor. Ahora, dentro del contexto de un equipo de trabajo, eh, fuimos a buscar cuáles son los principales miedos, ¿no? Algunos son similares a los que acabo de decir y hemos hecho esta tabla para de alguna manera integrarlos o relacionarlos con los valores comunes de equipos de trabajo. Y no estoy hablando de equipos de trabajo de alto desempeño, simplemente equipos de trabajo promedio, ¿no? En la parte izquierda vemos que los principales miedos son tres: fallar, ser rechazado y arrepentirse. Y vamos a ver cómo estos tienen que ver o se relacionan con tres valores que nosotros hemos identificado en equipos de trabajo promedio. Uno es que hay una fuerte identidad acerca de ser los mejores en lo que hacen. Y eso está muy bien, ¿no? Pensar alto, pensar fuerte quizás, y independientemente de dónde venga el equipo, cómo esté formado, cómo esté gestionado, hay una fuerte identidad acerca de hacer las cosas bien. Y yo creo que eso es buenísimo. El siguiente, creo que tiene que ver mucho con la jerarquía de los equipos de trabajo, sobre todo en nuestra cultura, donde todavía seguimos obedeciendo al jefe o a la jefa, donde ella o él tiene siempre la razón. Esto obviamente limita muchas otras cosas que puede hacer un equipo de trabajo y para el cual ha sido conformado. Podemos hablar mucho acerca de la cultura y por qué existe todavía eso en nuestros países, organizaciones, pero eso es una realidad, ¿no? Y finalmente, todos en un equipo de trabajo debemos de cumplir siempre nuestro nuestras responsabilidades. Y eso principalmente lo que hace es dividir tu vida, ¿no? La vida del trabajo y la vida privada. No sé si todavía conoces a personas que tienen dos celulares, ¿no?
porque dicen, este es el del trabajo y este es el de personal. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando fallamos. Y cuando fallamos, obviamente como que golpea esta identidad fuerte que tenemos los equipos de trabajo, donde decimos somos los mejores y vamos a ver hacer siempre lo mejor. Bueno, ojalá que eso se pueda, pero cuando se falla, como vimos antes, a nivel individual o social, una de las cosas que debemos hacer es aceptar lo que ha ocurrido, aprender y mejorar. Ahora, hay algunas personas o equipos de trabajo que cuando hay una falla en el equipo de trabajo, parece que hay una emoción muy negativa, como diciendo, yo no debería estar aquí, ¿no? Ya sea independientemente quién haya hecho la falla, ¿no? El chiste o el objetivo o lo importante es que el equipo de trabajo o la identidad del equipo de trabajo ha sido magullada y entonces algunos generan esta emoción de arrepentimiento de pertenecer a ese grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen muy clavada estas ideas acerca de ser los mejores siempre, digo siempre. Ahora, ser rechazado tiene mucho que ver con qué tan cómodo te sientes o libre te sientes al compartir tus ideas. Pero en un contexto donde uno de los valores que forman el equipo de trabajo es que el jefe o jefa siempre tiene la razón, pues obviamente hay un enorme miedo a ser rechazado, al simplemente hablar, ¿no? Puesto que si ese punto de vista no está de acuerdo con o está en línea con el jefe o lo que ha dicho la jefa, entonces pues van a ser rechazados, no porque los otros piensen de otra forma, sino que simplemente para generar esta pues armonía obligada a través de la autoridad que impone el jefe o la jefa. Y finalmente, los valores o el valor de deber cumplir siempre lo que debes de hacer sin tratar de mostrar que eres un ser humano integral y que tienes áreas y responsabilidades diferentes a las de trabajar ahí, tiene que ver mucho con fallar, ¿no? Puesto que si algo ocurrió en casa y no pudiste llegar temprano o no pudiste hacer tu trabajo por alguna cuestión personal, parece que no se vale y no lo puedes compartir, ¿no? Puesto que nunca será aceptado eso. Entonces, fallar es sumamente vergonzoso en nuestra sociedad y obviamente pues eso va a generar que te vas a sentir rechazado. No estoy diciendo que esto siempre sucede en todos los equipos de trabajo, como dije al principio, esto es algo promedio, hemos visto cosas muy diferentes y hemos visto cosas peores, pero es muy importante que estos valores de equipos de trabajo, si es que tú trabajas en algún equipo de trabajo y tú sientes que esto es presente o se presenta de alguna manera en tu equipo de trabajo, pues obviamente hay una clara área de oportunidad para no entonces generar esos miedos. Ahora, vamos a comenzar a dar soluciones, no todo es negativo. Y voy a comenzar con una investigación que ya había expuesto aquí en el show de Maxioma, obviamente con mucho más detalle. Aquí solamente pusimos una lámina y habla acerca de cómo el miedo destruye los equipos, ¿no? Y reduce la productividad. En este estudio de Harvard, el miedo es el principal destructor de equipos y de su productividad, como dice ahí. Y si recuerdan la tabla anterior, donde había miedos por fallar, miedos por arrepentirse y miedos por ser rechazados, no importa mucho de dónde venga ese miedo. Si uno o varios miembros de un equipo de trabajo tienen miedo y obviamente van a hacer lo que se les diga y no van a hacer lo que ellos creen que es mejor para el equipo, entonces no va a haber confianza. Si no tienes confianza en tu equipo, en tus compañeros y compañeras de equipo, pues obviamente no va a haber una colaboración ni coordinación de proyectos, puesto que vamos a utilizar, digamos, la burocracia, ¿no? Enviando correos siempre al jefe o a la jefa para enviar la información a quien debe de recibirla. Y lo hacemos así para, digamos, exponer y decir, yo hice mi trabajo y a ver que el siguiente lo deba de hacer o a ver cómo, ¿no? No hay una colaboración, no hay un interés
de que todo salga bien, sino que simplemente voy a cumplir lo que se me ha dicho que tengo que hacer. Y obviamente eso impacta, reduce el desempeño de todo el equipo y de los individuos, ¿no? Obviamente nuestra productividad baja por esto que tenemos que hacer una serie de checks de una manera como política para mostrar a los demás que yo estoy haciendo mi trabajo. Y eso, pues no solamente reduce, yo creo que aniquila totalmente toda innovación, puesto que nadie se va a sentir bien acerca de compartir una idea nueva. Entonces, no hay confianza, no hay colaboración, baja el desempeño, aniquila la innovación y reduce muchísimo la productividad. Este es un artículo de Inc., la revista, pero tiene ahí bastante información acerca de esta investigación que se hizo en Harvard. Se las recomiendo, ahí está la liga. Ahora, ¿qué hacer o cuáles son los elementos entonces para que un equipo de trabajo pueda funcionar mejor? A veces pensamos que debemos de contratar al mejor talento. A veces pensamos que hay que contratar al mejor consultor para que nos diga cómo organizarnos. Y esta pregunta y muchas respuestas fueron buscadas en varias organizaciones, incluyendo Google, ¿no? Y creo que el año pasado también les compartí el proyecto Aristóteles de Google, donde se preguntaron esto. Y hicieron varias investigaciones donde había grupos con eh, los mejores talentos, supuestamente basados en el currículum, ¿no? Perfiles, escuelas, etcétera. Y también formaron grupos diferentes donde quizás no tenían el mejor talento, pero tenían diferentes formas de trabajar, diferentes dinámicas. Y encontraron dos, este es el artículo que menciona, o bueno, hay muchos artículos de eso, pero ese es el que tiene, creo yo, mayor detalle acerca de esta investigación. Está en el New York Times y ahí ese es el título, pueden buscar para leer eh, todo lo que le estoy diciendo. Esto es sumamente resumido y encontraron finalmente dos, entre muchos otros, factores que ayuda a que un equipo de trabajo tenga un desempeño muchísimo mayor que otros que parecen que deberían tener mayor desempeño por sus talentos. Y hay estos dos factores, la equidad participativa, donde los miembros hablan más o menos en la misma proporción. Eso quiere decir, o a mí me suena, un respeto acerca de lo que cada uno debe o quiere decir. Miembros son invitados a participar en cada decisión y la inteligencia, perdón, aquí hay un typo, colectiva sube, ¿no? Resolviendo más y más difíciles problemas. Entonces, creo que aquí confirmamos que es muchísimo mejor colaborar para solucionar algo que dejarlo a un individuo. Y el otro factor se llama, o le pusieron, sensibilidad social promedio, donde los miembros se sienten cómodos al compartir su opinión. Los miembros comparten información personal para mostrar que ellos son seres humanos integrales, ¿no? Que tienen una vida personal, que tienen familia, que tienen problemas comunes y que se sienten cómodos al hablarlo y compartir. Y los miembros respetan las opiniones de los demás a través de cosas muy claras, creo yo, el tono de voz, expresiones y señales no verbales. Yo te pregunto si en tu equipo de trabajo existe algo así y si no, bueno, pues ya tienes aquí algo de la información que deberías empezar a leer para proponerlo. Ahora, esto es a nivel equipo de trabajo. ¿Qué ocurre entonces ah, con los miedos al nivel individual? Y para esto les voy a compartir una herramienta que utilizamos en nuestros talleres que se llama la ventana de Horari. Y lo voy a practicar aquí para ustedes. Imagínense que hacen dos líneas, como ponen ahí, una de 0 a 100 en la parte horizontal y otra de 0 a 100 en la parte vertical. Yo le puse 50 más o menos para medir la mitad. Y hay dos preguntas que hay que contestar. La primera es, ¿qué tanto me importa lo que los demás dicen de mí? ¿Y qué tanto me animo a decir lo que pienso? Entonces, en la primera pregunta, ¿qué tanto me importa lo que los demás dicen de mí? Pues yo puedo pensar que me importa mucho o poco. Le voy a poner un número, ¿no? Le voy a poner un número. En mi caso, le voy a poner 75. Y de la otra pregunta, ¿qué tanto me animo a decir lo que pienso? Digamos un 45.
Con esas dos marcas yo voy a hacer una línea y como pueden ver ya se crearon cuatro cuadrantes y por eso se llama la ventana, en donde cada cuadrante tiene un significado, ¿no? En el cuadrante superior izquierdo, viendo eh, la pantalla de frente obviamente, está la área pública, como pueden ver ahí. Y eso representa, esa área pública es lo que yo y los demás conocen de mí, ¿no? Es lo que me gusta y estoy conforme a que los demás sepan de mí. Abajo de esa, la que dice área oculta, es lo que conozco de mí y oculto a los demás. Es lo que no me importa o no quiero por alguna razón dar a conocer a los demás. En la parte superior derecha es la área ciega, lo que los demás conocen de mí y yo no conozco, ya sea porque no me gusta escuchar a los demás o no quiero saberlo, ¿no? O tengo miedo de conocer todo lo que significa ser una persona integral. Y finalmente, en la parte inferior derecha, área desconocida, lo que yo ni los demás conocen de mí. Como líder de un equipo de trabajo, creo que esta es una, entre otras herramientas que nosotros utilizamos, que puede ser muy, muy interesante para entonces conocer qué tan cómodos se sienten los miembros de los equipos de trabajo, cómo está su miedo a hablar, a compartir su vida, sus opiniones, para entonces, recordando la lámina anterior acerca del proyecto Aristóteles de Google, saber dónde estamos en esos dos factores acerca de cómo compartimos nuestras ideas, cómo colaboramos, cómo respetamos, escuchamos a los demás, cómo hablamos nuestros tonos, nuestro tono de voz, nuestros gestos, ¿no? Y simplemente si yo hago esto con cada uno de los miembros de mi trabajo y todos compartimos cómo está nuestra ventana, pues seguramente vamos a entonces entendernos mejor. Y si podemos entendernos mejor, ¿no? Podemos entonces saber cómo colaborar. Y si colaboramos, vamos a generar mayor capacidad para producir y para innovar. Finalmente, yo creo que el miedo hay que atenderlo todos a nivel, primero individual, obviamente, porque se debe a una muestra de inhabilidad mental. Esto no quiere decir que estemos enfermos, simplemente no hemos preparado nuestra mente, puesto que la mayoría del tiempo nuestra mente está en el pasado, recordamos cosas, nuestra memoria nos dice que algo malo puede volver a pasar, o estamos en el futuro, ¿no? Imaginándonos cosas que pueden pasar, pero no estamos en el presente y obviamente no tomamos acción. ¿Cuál es la solución? Vivir en el presente para entonces tener claridad mental, inclinación a la acción y así solucionar problemas y tener una mayor perspectiva de tu entorno. Esa es una de las fórmulas que aplicamos en nuestros talleres y servicios. Si deseas saber más acerca de cómo gestionar miedos, ansiedades a nivel individual, a nivel equipo de trabajo, enfocado a subir productividad y alto desempeño, envíame un correo. Ahí está mi correo. Simplemente tómale una foto a ese código de QR. Muy bien. Perfecto. Te agradezco mucho. Este es un tema de enorme interés. Te deseo lo mejor y nos vemos a la próxima. Hasta luego.